Arréstenla. No pertenece a este lugar. La voz de Jane Michie, una mujer blanca, se disparó al aire. Pronto, las sirenas de la policía resonaron en la tranquila tarde de Maple Grove, uno de los barrios más exclusivos del condado de Riverside. No era una llamada de emergencia típica. Lo que sucedió ese día conmocionó a toda una comunidad y cambió todo lo que creían saber sobre justicia y prejuicios. Una pequeña niña de 7 años llamada Betty Williams estaba sentada en su bicicleta rosa brillante. Las lágrimas corrían por su rostro. Sus pequeñas manos sostenían a un unicornio advertido llamado Estrella. 3 policías rodeaban a la niña. Convirtieron lo que debería haber sido un barrio seguro en la pesadilla de Betty. Detrás de esos policías estaba Jane Michie, la mujer que inició este desastre. Cruzó los brazos con expresión satisfecha. Jane les dijo a los policías, les dije que no pertenece a este barrio. Su voz era fría y cruel. Cada palabra la marcaba como una forastera y una amenaza. El mundo de Betty se derrumbó a su alrededor. Entre lágrimas, con una voz débil y rota, susurró palabras que atormentarían a todos. Quiero a mi mamá. Esto no era solo un grito de auxilio. Era la súplica desesperada de una niña que no entendía por qué los adultos convertían su inocente tarde en una pesadilla. Pero Jane Michie desconocía algo. Los oficiales tampoco tenían ni idea. Lo que estaba a punto de suceder lo pondría todo patas arriba y dejaría a todos sin palabras. La verdad estaba por venir y expondría suposiciones desagradables y mostraría las terribles consecuencias de juzgar a las personas por su color de piel. Si te opones a la injusticia, suscríbete y escribe justicia en los comentarios. Sin duda, recibirás una respuesta conmovedora de historias vivas. Lo que inició este desastre no fue una actividad criminal ni un comportamiento peligroso. No fue nada que debiera haber involucrado a la policía. Lo que inició esto fue algo puro, inocente e infantil. Cuando lo escuches, comprenderás lo equivocado que fue todo lo que siguió. Volvamos a donde todo comenzó 45 minutos antes, cuando Betty Williams, de 7 años, simplemente estaba haciendo lo que todo niño merecía ser. Curiosa, emocionada y completamente inocente. Para entender cómo comenzó esta pesadilla, necesitas conocer a 3 personas cuyas vidas se cruzaron en esa fatídica tarde. Sus historias te mostrarán cómo los prejuicios, las suposiciones y el resentimiento pueden destruir la inocencia de una niña. Empecemos con Betty Williams, la niña de 7 años más dulce que puedas imaginar. Esa mañana, Betty llevaba su vestido morado favorito con zapatillas brillantes de unicornio que se iluminaban al caminar. Era pequeña para su edad, con ojos brillantes y curiosos y una sonrisa capaz de derretir el corazón más duro. Betty era nueva en Maple Grove, ese elegante barrio donde las casas costaban más de lo que la mayoría de la gente ganaba en 5 años. Pero Betty no era una niña cualquiera. Amaba las mariposas y pasaba horas viéndolas bailar en el jardín. Coleccionaba piedras bonitas y las guardaba en una caja especial debajo de su cama. Betty tenía los sueños más grandes que jamás hayas escuchado de una niña de 7 años. Quería ser una princesa científica que descubriría nuevos planetas y quizás también encontraría mariposas viviendo en ellos. Lo más preciado que tenía Betty era su unicornio de peluche llamado Estrella. Estrella no era un juguete cualquiera. Este unicornio desgastado y querido fue el último regalo que su papá le dio a Betty antes de partir a su último despliegue militar. Nunca regresó a casa. Star guardaba todos los recuerdos de Betty. Cuentos para dormir, paseos a caballito y promesas de que papá siempre la cuidaría desde el cielo. Betty llevaba a Star a todas partes porque la hacía sentir que papá aún la protegía. Betty era tímida, pero tenía una curiosidad increíble por todo lo que la rodeaba. Estaba emocionada por hacer nuevos amigos en este nuevo vecindario. Su mamá se había esforzado mucho para darles este nuevo comienzo, y Betty quería enorgullecerla. Ahora, déjenme contarles sobre la mamá de Betty, la jefa Sarah Williams. A sus 38 años, Sarah había luchado por cada logro que había logrado.
Era la jefa de policía del condado de Riverside, uno de los puestos policiales más poderosos del estado. Pero el camino de Sarah a la cima no fue fácil. Fue una de las 3 únicas mujeres negras en ocupar un puesto tan alto en la historia del condado. Sarah era una madre soltera que trabajaba doble turno, a veces 16 horas al día, para poder costear su nueva casa en Maple Grove. Eligió este barrio por una razón: el distrito escolar. Sarah quería que Betty tuviera todas las oportunidades que ella nunca tuvo. Quería que su hija creciera en un lugar donde pudiera soñar en grande y sentirse segura. Esa mañana, Sarah acompañó a Betty a su primer día en la escuela primaria Maple Grove. La despidió con un beso y prometió recogerla después de la escuela. Luego, Sarah se fue temprano al trabajo, encaminándose hacia lo que sería uno de los días más largos de su carrera. No tenía ni idea de que mientras luchaba por la justicia en las reuniones del ayuntamiento, su propia hija se convertiría en víctima de los mismos prejuicios contra los que Sarah luchaba a diario. Pero había una tercera persona en esta historia. Alguien cuya amargura y miedo convertirían una tarde inocente en una pesadilla. Jane Michey tenía 45 años y vivía en la casa justo enfrente de la familia Williams. Jane se hacía llamar coordinadora de vigilancia vecinal, pero en realidad solo era una mujer que había perdido el control de su propia vida y que intentaba desesperadamente controlar la de los demás. Jane se había divorciado recientemente. Su esposo la dejó por una mujer más joven después de 20 años de matrimonio. Perdió su trabajo, sus ahorros y su autoestima. Lo único que Jane sentía que aún podía controlar era su vecindario. Observaba a cada nueva familia que se mudaba. Pero cuando la familia Williams llegó 2 semanas antes, algo oscuro despertó en el corazón de Jane. Durante 14 días, Jane observó cada movimiento de Sarah y Betty. Cronometró cuando salían para el trabajo y la escuela. Anotó quién visitaba su casa. Las observaba desde su ventana como un depredador acechando a su presa. Jane sospechaba de todo lo que hacían y solo esperaba una excusa para actuar según sus prejuicios. Si te gusta esta historia y quieres saber cómo ese día inocente se convirtió en la pesadilla de todo padre, suscríbete ahora mismo. Historias como esta necesitan ser contadas porque nos muestran lo rápido que los prejuicios pueden destruir vidas. Esa tarde comenzó como cualquier otro día de escuela, pero terminaría de una manera que cambió a todos los involucrados para siempre. Betty tuvo su primer día exitoso en la escuela primaria Maple Grove. Al principio estaba nerviosa, pero a la hora del almuerzo, hizo una amiga llamada Emma, a quien le encantaban las mariposas tanto como a ella. Emma invitó a Betty a jugar en el recreo. Y por primera vez desde que se mudaron, Betty sintió que pertenecía a algún lugar. Al terminar la escuela, Betty se sintió valiente y feliz. Decidió explorar su nuevo vecindario en su bicicleta rosa. Quería dar una vuelta a la manzana y buscar piedras bonitas, tal como su papá le había enseñado de pequeña. Él solía decirle que cada piedra tenía una historia, y que si miraba con atención, podría encontrar tesoros que otros no veían. Betty no tenía ni idea de que, al otro lado de la calle, Jane Michey observaba cada uno de sus movimientos a través de la ventana de su casa. Jane vio a esta niña de 7 años y no vio inocencia ni curiosidad. Jane vio algo que temía, algo que quería detener. Y lo que Jane estaba a punto de hacer convertiría la aventura de Betty en busca de piedras en la experiencia más aterradora de su joven vida. El escenario estaba listo. Una niña inocente, una madre protectora y una mujer amargada cuyos prejuicios estaban a punto de estallar en algo imperdonable. Lo que sucedió después impactaría a todos y demostraría que el mal puede esconderse tras los rostros más comunes. Betty daba vueltas lentamente a la manzana en su bicicleta rosa. Sus zapatillas de unicornio brillaban bajo el sol de la tarde. Miraba al suelo, buscando las rocas especiales que papá le había enseñado a encontrar. En su pequeña mochila, llevaba la lupa que su maestra, la señora Henderson, le había regalado esa mañana. La señora Henderson le había dicho que la ayudaría a ver los hermosos detalles de la naturaleza que la mayoría de la gente pasaba por alto.
Betty se detuvo cerca de los buzones comunitarios al final de la calle Maple. Algo le llamó la atención. Allí, medio enterrada en el mantillo alrededor del poste del buzón, estaba la roca más hermosa que jamás había visto. Era lisa y brillante, con pequeños destellos que danzaban bajo la luz del sol. El corazón de Betty se llenó de emoción. Este era exactamente el tipo de tesoro que papá le había dicho que buscara. Con cuidado, recogió la roca y sacó su lupa. A través de la lente, pudo ver diminutos cristales que parecían diamantes. Betty rió de pura alegría. Se imaginó a papá observándola desde el cielo, orgulloso de que recordara sus lecciones sobre encontrar la belleza en lugares inesperados. Estaba tan absorta estudiando su tesoro que no notó los ojos que la observaban desde el otro lado de la calle. Jane Michey estaba de pie junto a su ventana, mirando a través de las persianas como un depredador acechando a su presa. Observó a Betty examinar la roca con su lupa. Y la mente de Jane inmediatamente buscó la explicación más oscura posible. ¿Por qué esta niña estaba hurgando en los buzones? ¿Por qué tenía esa lupa? ¿Qué estaba haciendo realmente en su vecindario? Jane llevaba 2 semanas esperando este momento. Desde que la familia Williams se mudó, sabía que traerían problemas. Solo necesitaba una prueba. Y ahora, viendo a esta pequeña revisando los buzones del vecindario, Jane creyó haberla encontrado. Jane salió de su casa con la furia de quien siente que le han dado la razón. Cruzó la calle con pasos pesados y furiosos. Betty seguía arrodillada junto al buzón, completamente absorta en la admiración de su hermosa roca. No tenía ni idea de que el peligro venía directo hacia ella. ¿Qué haces rebuscando en nuestros buzones? La voz de Jane atravesó la tranquila tarde como un cuchillo. Sus palabras eran agudas, crueles y llenas de sospecha. Betty levantó la vista, sobresaltada. Había estado tan concentrada en su piedra que no oyó acercarse a Jane. Su primer instinto fue compartir su emoción. Levantó la piedra brillante con una enorme sonrisa. Mira lo que encontré. Mi papá me enseñó a buscar piedras especiales. Decía, cada piedra tiene una historia si la miras con atención. La voz de Betty era pura inocencia y alegría. Quería compartir su tesoro con aquella adulta, como hacen los niños cuando encuentran algo maravilloso, pero a Jane no le interesaban las maravillas infantiles. Le arrebató la piedra de la pequeña mano a Betty. No deberías estar aquí, dijo Jane con frialdad. ¿Dónde están tus padres? ¿Qué haces realmente en este barrio? La sonrisa de Betty desapareció. No entendía por qué aquella mujer estaba tan enfadada. No entendía por qué le había quitado su piedra especial. Ese es mi tesoro, dijo Betty en voz baja, con la voz ya temblorosa. Lo encontré justo y directo. Mi papá me enseñó. No me importa lo que te haya enseñado tu papá, interrumpió Jane. No perteneces aquí. Este es un buen vecindario. No tenemos niños corriendo sin supervisión, hurgando en nuestra propiedad. Para entender qué llevó a Jane a este momento, necesita saber sobre el dolor que había estado carcomiendo su corazón durante meses. 6 meses antes, el mundo de Jane se derrumbó. Su esposo de 20 años, Robert, llegó a casa una noche y le dijo que se iba. Estaba enamorado de su secretaria de 28 años. Quería el divorcio. Quería una nueva vida. Ya no quería a Jane. El divorcio destruyó todo lo que Jane creía saber sobre sí misma. Robert se quedó con la casa que construyeron juntos. Se quedó con sus ahorros. Se quedó con sus amigos. A Jane no le quedó nada más que amargura y la pequeña casa que heredó de su madre. Luego perdió su trabajo en el banco donde había trabajado durante 15 años. Recortes presupuestarios, dijeron. Pero Jane sabía la verdad. A los 45 años, era demasiado mayor, demasiado amargada, demasiado rota para competir con empleados más jóvenes. El barrio se convirtió en su última fuente de control. Si no podía controlar su matrimonio ni su carrera, al menos podía controlar quien pertenecía a Maple Grove. Cuando vio a la familia Williams mudarse,
Jane sintió que su mundo perfecto volvía a verse amenazado. Una familia negra en su barrio significaba un cambio. Y el cambio era lo único que Jane ya no podía soportar. De vuelta en los buzones, Betty intentaba explicar dónde vivía, pero, nerviosa, confundió los números. Vivo en el 412 de Maple Street, dijo cuando en realidad su dirección era el 421 de Maple Street. Fue un error inocente que cualquier niña de 7 años cometería con miedo. Pero Jane se abalanzó sobre este error como si fuera la prueba de un delito. Las niñas no mienten a menos que estén tramando algo, dijo Jane con una sonrisa cruel. Primero estás hurgando en nuestros buzones. Ahora mientes sobre dónde vives. ¿Qué haces aquí de verdad? Betty rompió a llorar. No eran las lágrimas de rabia de una niña culpable. Eran las lágrimas de confusión y miedo de una niña inocente que no entendía por qué un adulto la trataba tan mal. Betty recordó las normas de seguridad de su madre. Sé siempre amable con los adultos. Si alguien te asusta, busca a un adulto de confianza. Mantén las manos a la vista. No discutas con los adultos, ni siquiera si se equivocan. Pero Betty estaba confundida. Era su propio barrio. Estos deberían ser adultos de confianza. ¿Por qué esta mujer daba tanto miedo? ¿Por qué no escuchaba cuando Betty intentaba explicarse? Jane vio llorar a Betty y no sintió compasión. En cambio, interpretó esas lágrimas como una prueba de culpa. Llorar no te servirá de nada ahora, dijo Jane. Voy a averiguar qué tramas. Fue entonces cuando Jane sacó su teléfono y empezó a grabar. Estoy documentando actividad sospechosa en nuestro barrio, anunció como si estuviera haciendo algún tipo de servicio público. Betty vio que el teléfono la apuntaba y se asustó aún más. No entendía por qué esta mujer le tomaba fotos. Betty intentó volver a su bicicleta para volver a casa, pero Jane no había terminado su interrogatorio. Jane la siguió mientras intentaba pedalear para irse, pero Betty solo tenía 7 años. Sus piernecitas no podían pedalear lo suficientemente rápido como para escapar de una mujer adulta que caminaba con determinación. No irás a ninguna parte hasta que averigüemos qué haces aquí, gritó Jane, sin dejar de grabar con su teléfono. Su voz se hacía cada vez más fuerte, más agresiva. Otros vecinos empezaron a notar la conmoción. Betty lloraba con más fuerza, presa del pánico. En su desesperación por escapar, pedaleó demasiado rápido y perdió el control de su bicicleta. La lupa se le cayó de la mochila y se estrelló contra la acera, haciéndose añicos. Betty se detuvo de inmediato. Se bajó de la bicicleta y se arrodilló para mirar los cristales rotos. No era una lupa cualquiera. La señora Henderson se la había regalado el primer día de colegio. Era el primer regalo de su nueva maestra, y ahora estaba roto. Betty empezó a sollozar. Ya no solo de miedo, sino de angustia. Ahora estás destruyendo la propiedad. Jane gritó, todavía filmando. Primero estás hurgando alrededor de los buzones. Luego estás mintiendo sobre dónde vives. Ahora estás rompiendo cosas y tirando basura en nuestro vecindario. Betty intentó recoger los pedazos de vidrio roto. Todavía llorando. Lo siento. Lo siento. Ella seguía diciendo que fue un accidente. Lo limpiaré. Por favor, no te enojes conmigo. Pero a Jane no le interesaban las disculpas. Ella vio esto como una prueba más de que tenía razón sobre que este niño era problemático. No toques ese vidrio. Estás haciendo un desastre aún mayor. Otros vecinos comenzaron a notar lo que estaba sucediendo. La señora Chen, una anciana asiática que vivía 2 casas más abajo, salió a regar su jardín. Vio a Jane gritándole a un niño que lloraba y sintió que algo andaba mal. Pero la señora Chen se sintió intimidada por el comportamiento agresivo de Jane. Jane tenía fama de ser conflictiva en el barrio. Y la señora Chen no quería involucrarse en el drama vecinal. El señor Rodríguez, que vivía al otro lado de la calle, también notó la conmoción. Era un hombre amable con nietos, y ver llorar a cualquier niño le molestaba. Empezó a caminar hacia ellos,
preocupado por lo que estaba sucediendo. Pero Jane lo vio venir y le indicó que se fuera. «Tengo esto bajo control», gritó con autoridad. «Esta niña no debería estar aquí. Ha estado actuando de forma sospechosa y ahora está destruyendo la propiedad». El señor Rodríguez se detuvo, sin saber qué hacer. Podía ver que Betty era solo una niña pequeña, y estaba claramente aterrorizada. Pero Jane habló con tanta seguridad, con tanta autoridad, que empezó a dudar de sus propios instintos. Tal vez había algo que no entendía de la situación. Si estás viendo esto y estás enojado por lo que Jane le hizo a esta niña inocente, suscríbete ahora mismo. Betty sollozaba desconsoladamente, apretando contra el pecho su unicornio de peluche. Estaba rodeada de vidrios rotos, frente a una mujer furiosa con una cámara, y no tenía idea de cómo detenerla. Deseaba a su mamá más que nada en su vida. Jane se quedó de pie junto a esta niña de 7 años que lloraba sin compasión, sin dudar de lo que hacía. En su mente retorcida, las lágrimas de Betty eran prueba de culpa. La lupa rota evidenciaba un comportamiento destructivo. Y el hecho de que Betty no pudiera decir claramente su dirección significaba que mentía sobre vivir en el barrio. Lo que Jane estaba a punto de hacer a continuación convertiría esta confrontación en la peor pesadilla de cualquier padre. Estaba a punto de hacer una llamada que traería policías armados para rodear a esta niña inocente. E iba a mentir para asegurarse de que esos agentes trataran a Betty como una amenaza en lugar de una víctima. Todo estaba encajando para un desastre que conmocionaría a todos los involucrados y cambiaría sus vidas para siempre. Una niña inocente, una mujer amargada y una comunidad que estaba a punto de verse obligada a elegir entre defender lo correcto o permanecer en silencio ante la injusticia. Lo que Jane Michie hizo a continuación traspasó toda la línea de la decencia humana. De pie junto a una niña de 7 años que sollozaba, rodeada de cristales rotos y agarrando un unicornio de peluche, Jane sacó su teléfono y marcó al 911. Pero no era una llamada de auxilio. Era un ataque calculado, diseñado para usar a la policía como arma contra una niña inocente. 911, ¿cuál es su emergencia?, respondió el operador. La voz de Jane cambió por completo. La acosadora furiosa del barrio había desaparecido. Ahora, hablaba con fingida preocupación y miedo calculado. Necesito denunciar a una niña negra sospechosa que ha estado inspeccionando casas en nuestro vecindario, dijo Jane, enfatizando deliberadamente la raza de Betty como si fuera evidencia de un comportamiento delictivo. ¿Puede describir lo que está viendo?, preguntó el operador. Esta niña ha estado manipulando los buzones de correo de nuestra comunidad, usando algún tipo de dispositivo para examinarlos, mintió Jane. Ha estado destruyendo propiedades y actuando de forma muy errática. Creo que podría estar abandonada o perdida. Dice vivir aquí, pero no puede dar una dirección correcta. Me preocupa que la hayan entrenado para investigar nuestro vecindario o que la hayan abandonado aquí adultos que traman algo malo. Cada palabra de Jane tenía como objetivo presentar a Betty como una amenaza. Describió la lupa de Betty como un dispositivo para que pareciera equipo criminal. Llamó a la inocente recolección de piedras de Betty manipulación de buzones. Convirtió las lágrimas de miedo de Betty en un comportamiento errático. Y lo más importante, Jane se aseguró de enfatizar la raza de Betty, sabiendo exactamente cómo eso influiría en la respuesta policial. ¿Dónde se encuentra?, preguntó el operador. Calle Maple en Maple Grove, respondió Jane. Este es un buen barrio. Nunca habíamos tenido problemas como este. Creo que deben enviar oficiales inmediatamente antes de que la situación empeore. La operadora que atendió la llamada fue María Santos, una veterana con 20 años de experiencia en el centro de emergencias. Mientras tecleaba la dirección en su sistema, algo la hizo detenerse. 421 Maple Street. Esa dirección le sonaba. María abrió el directorio del departamento de policía y se le encogió el corazón. 421 Maple Street era la dirección particular de la jefa Sarah Williams. La mente de María daba vueltas.
Estaba escuchando un informe sobre un niño negro sospechoso en la casa de la jefa de policía. No podía ser una coincidencia. María intentó llamar directamente a la jefa Williams, pero no hubo respuesta. Lo intentó de nuevo, pero seguía sin obtener respuesta. Lo que María no sabía era que la jefa Williams estaba en la reunión más importante de su carrera. El ayuntamiento estaba discutiendo las iniciativas de reforma policial por las que Sara había luchado todo el año. Nuevos programas de capacitación, alcance comunitario, concienciación sobre prejuicios, todo lo que Sara creía que mejoraría la policía para todos. Su teléfono estaba en silencio porque esta reunión podría determinar el futuro de la ley. Las fuerzas del orden en su condado. Sara, sentada en la mesa de conferencias, defendía con pasión políticas que protegieran a personas inocentes de lo que le estaba sucediendo a su hija en ese preciso momento. La ironía era desgarradora. Mientras Sara luchaba por la justicia en esa sala de reuniones, su propia hija era el blanco del mismo prejuicio que Sara dedicó su carrera a eliminar. De vuelta en la calle Maple, Betty oyó a Jane hablar por teléfono con alguien, e incluso a los 7 años, comprendió lo suficiente como para aterrorizarse. Betty había oído la palabra policía salir de la boca de Jane. Y en su joven mente, la policía solo venía por la gente mala. Si la policía venía por ella, significaba que debía ser mala. No soy mala, se susurró Betty, aferrándose a Starter. No hice nada malo. Solo encontré una piedra bonita. Pero las palabras de Jane sembraron la duda en la mente de Betty. Tal vez era mala. Tal vez no debía tocar esa piedra. Tal vez no debía estar en ese barrio. Tal vez su mamá se enfadaría con ella cuando supiera que venía la policía. Betty intentó esconderse detrás de un arbolito cerca de los buzones, como si hacerse invisible pudiera disipar la pesadilla. Apretó a estar contra su cara e intentó fingir que estaba en un lugar seguro. Imaginó la voz de papá diciéndole que todo estaría bien. Pero papá no estaba allí. Papá no podía protegerla. La señora Chen observó la escena desde su jardín y finalmente no pudo permanecer callada. Su instinto maternal venció el miedo a la agresividad de Jane. La señora Chen dejó la regadera y caminó lentamente hacia Betty, con el corazón roto por la niña aterrorizada. «Niña, ¿estás bien?», preguntó la señora Chen en su inglés mal hablado, con voz suave y llena de preocupación. Podía ver que Betty estaba asustada y llorando, y cada instinto de abuela en su cuerpo le decía, «Esta niña necesita ayuda. No policía». Betty miró a la señora Chen con los ojos llenos de lágrimas. Allí estaba una adulta que no le gritaba, que no le tomaba fotos, que le hablaba con amabilidad. «Quiero a mi mamá», susurró Betty. «¿Dónde está mamá?», preguntó la señora Chen en voz baja, arrodillándose a su altura. «Está en el trabajo», dijo Betty entre lágrimas. «Es la jefa de policía. Ayuda a la gente. Haría que esta señora dejara de ser mala conmigo». La señora Chen abrió mucho los ojos. La madre de esta niña era la jefa de policía. Eso significaba que Jane había llamado a la policía para denunciar a la hija de la jefa. La señora Chen miró a Jane, que seguía al teléfono, mintiendo a la operadora sobre el comportamiento de Betty. El señor Rodríguez también estaba observando, y ver a la señora Chen consolar a la niña le dio valor para acercarse. Se acercó a Jane justo cuando terminaba la llamada. «Disculpe», dijo el señor Rodríguez cortésmente, «pero he estado observando lo que pasó aquí. Esa niña no estaba haciendo nada malo. Solo estaba mirando piedras. Se nota que está asustada y alterada. Quizás deberíamos». Jane lo interrumpió con la furia de alguien cuya autoridad está siendo cuestionada. «Ustedes no entienden lo que ven», espetó. «Esta niña ha estado actuando de forma sospechosa durante la última hora. Estaba manipulando buzones. Mintió sobre su dirección y destruyó propiedad. He llamado a la policía porque esto obviamente es una situación grave». «Pero es solo una niña», dijo el señor Rodríguez, confundido por la respuesta agresiva de Jane. «Está llorando y asustada.
Quizás podríamos ayudarla a encontrar a sus padres en lugar de... Está siendo ingenua sobre la situación tan obvia, interrumpió Jane de nuevo. Algunos de nosotros realmente nos preocupamos por proteger este vecindario. Algunos no tememos hacer lo necesario cuando ocurre una actividad sospechosa ante nuestras narices. Las palabras de Jane transmitían un mensaje claro. Acusaba al señor Rodríguez y a la señora Chen de no ver el peligro porque mostraron compasión por Betty. En la mente retorcida de Jane, cualquiera que defendiera a Betty era ingenuo o cómplice del crimen imaginario que ella creía que estaba ocurriendo. Betty escuchó a los adultos discutir sobre ella y se puso aún más histérica. Recordó que tenía el reloj inteligente de su hija que su mamá le había regalado para emergencias. Con manos temblorosas, intentó llamar a su madre, pero el reloj estaba diseñado para un uso sencillo. Y las lágrimas de Betty le impedían ver la pantalla. «Mami, ayúdame», le dijo Betty al reloj, sin comprender que no había logrado hacer la llamada. «Mami, por favor, vuelve a casa. Hay una mujer aterradora» y llamó a la policía. «No hice nada malo. Lo prometo. Solo encontré una piedra bonita como me enseñó papá». Betty seguía hablándole al reloj como si su madre la oyera desesperarse más con cada palabra. «Mami, tengo miedo. Quiero volver a casa. Quiero que hagas que esa mujer aterradora se vaya. Por favor, mami, por favor, ayúdame». Pero el reloj no estaba conectado. Las desesperadas súplicas de Betty no llegaban a ninguna parte. Estaba completamente sola, enfrentando una situación que ningún niño debería tener que enfrentar jamás. El sonido de las sirenas a lo lejos dejó a todos paralizados. Jane sonrió satisfecha. El señor J. Rodríguez parecía preocupado. La señora Chen apretó la mano de Betty con más fuerza. «¿Y Betty?» El mundo de Betty se derrumbó por completo. «La policía viene por mí», susurró Betty, con la voz llena de terror absoluto. «Voy a la cárcel. No volveré a ver a mamá». 3 patrullas se detuvieron en el lugar. El oficial Jackson, un veterano con 15 años de experiencia y reputación de ser meticuloso y apegado a las normas, se adelantó. El agente Miller, un veterano de 10 años que se enorgullecía de su firmeza contra la delincuencia, y el agente Thompson, un novato que aún estaba aprendiendo a manejar situaciones complejas. Estos agentes habían recibido la llamada de Jane al 911 a través de la central. Esperaban encontrar una situación grave relacionada con un niño sospechoso que había estado manipulando la propiedad del vecindario. Llegaron dispuestos a investigar lo que creían que era una posible actividad delictiva. El agente Jackson se acercó primero a Jane. «¿Es usted quien llamó para reportar la actividad sospechosa?» «Sí», dijo Jane, poniendo su voz de ciudadana más preocupada. «Gracias por venir tan rápido. Esta niña se ha estado comportando de forma muy extraña y me preocupaba lo que pudiera estar planeando». El agente Miller miró a Betty, que ahora estaba acurrucada detrás del árbol, sollozando y agarrando su unicornio de peluche. Incluso a sus ojos experimentados, parecía una niña asustada, no una amenaza criminal. Pero la central había reportado un comportamiento sospechoso, y el agente Miller sabía que los delincuentes eran de todas las edades y apariencias. La agente Thompson se sintió incómoda de inmediato. Su entrenamiento le decía que investigara a fondo, pero su instinto le decía que algo andaba muy mal en esta situación. Una niña de 7 años con un peluche no se ajustaba al nivel de amenaza que la central había descrito. Los 3 agentes se acercaron a Betty, sin saber que estaban investigando a la hija de su propio jefe de policía. Jane se quedó detrás de ellos, satisfecha de que su plan funcionara. La señora Chen y el señor Rodríguez observaron con impotencia cómo estos agentes armados rodeaban a una niña de 7 años que lloraba y que no había hecho nada malo, salvo vivir en un barrio donde alguien odiaba el color de su piel. Betty miró a los 3 agentes uniformados que se alzaban sobre ella y susurró las palabras que atormentarían a todos los involucrados. «Quiero a mi mami. Por favor, solo quiero a mi mami».
Pero su mami seguía sentada en esa sala de reuniones luchando por una reforma policial, completamente inconsciente de que su propia hija se había convertido en víctima del mismo sistema que Sara intentaba arreglar. Las sirenas habían cesado, pero la pesadilla de Betty apenas comenzaba. Lo que estaba a punto de suceder conmocionaría a todos los involucrados y cambiaría sus vidas para siempre. ¿Cómo te sentirías si alguien le hiciera esto a tu hija? Comparte tu opinión en los comentarios y suscríbete para más historias como esta. El oficial Jackson llegó al lugar con 15 años de experiencia policial guiando cada paso. Había respondido a miles de llamadas, investigado innumerables situaciones y se enorgullecía de ser minucioso y profesional. Pero cuando vio lo que le esperaba en la calle Maple, la confusión lo invadió. Allí, acurrucada detrás de un arbolito, estaba la niña de 7 años más pequeña que jamás había visto. Llevaba un vestido morado y zapatillas de unicornio, y se aferraba a un unicornio de peluche desgastado contra su pecho como si fuera su salvavidas. Esta niña sollozaba con tanta fuerza que todo su cuerpo se estremeció. Se suponía que esta era la amenaza sospechosa que requería 3 patrullas. ¿Por esto llamó?, le preguntó el agente Jackson a Jane con voz escéptica. Miró a la niña aterrorizada y luego a la mujer segura de sí misma que había exigido la intervención policial. Algo no cuadraba. Pero Jane estaba preparada para sus dudas. Había pasado los últimos 20 minutos construyendo su historia y no iba a dejar que la lógica ni la compasión la destruyeran. No se dejen engañar por su apariencia inocente, dijo Jane con la autoridad de quien se cree sus propias mentiras. Llevo más de 1 hora observando cómo se desarrolla esta situación. Esta niña estaba usando algún tipo de dispositivo para examinar nuestros buzones, escudriñando claramente el vecindario. Cuando me acerqué a ella, no pudo darme una respuesta directa sobre dónde vive. Luego destruyó la propiedad e intentó huir. El agente Miller dio un paso al frente, con sus 10 años de experiencia, y le dijo que tomara en serio todos los informes, especialmente los que involucraran una posible actividad delictiva. Había visto criminales de todas las edades y sabía que a veces las personas que parecían más inocentes ocultaban los mayores secretos. Necesitamos establecer qué pasó aquí, dijo el oficial Miller en tono severo y autoritario. Su voz estaba destinada a controlar la situación y obtener respuestas. Pero para Betty, de 7 años, esa voz severa sonaba a ira. Sonaba como la voz de alguien que iba a castigarla. El llanto de Betty empeoró. Intentó hacerse aún más pequeña detrás del árbol, presionando a estar contra su cara para bloquear las voces aterradoras. Cuanto más hablaban los agentes de investigarla, más convencida estaba ella de que estaba en un problema terrible. El oficial Thompson se quedó atrás, observando esta interacción con creciente incomodidad. Ella era el miembro más nuevo del equipo, recién salida de la academia, y su formación hacía hincapié en la desescalada y la vigilancia comunitaria. Todo lo relacionado con esta situación le parecía mal. El terror del niño parecía genuino. Sus lágrimas parecían reales. Y el unicornio de peluche en sus brazos hizo que la oficial Thompson pensara en su pequeña sobrina. Pero el oficial Thompson era solo un novato. No quería cuestionar a sus socios más experimentados, especialmente delante de civiles. Entonces, se quedó callada y observó cómo la situación se intensificaba más allá de cualquier cosa que tuviera sentido. Jane vio que el oficial Miller la estaba tomando en serio y redobló su actuación. Oficiales, sé que esto les puede parecer simplemente un niño llorando, pero he vivido en este vecindario durante 8 años. Sé lo que pertenece aquí y lo que no. Esta niña actuó de manera sospechosa desde el momento en que la vi. Estaba destruyendo propiedad. No podía dar respuestas directas sobre su dirección. Y cuando intenté documentar su comportamiento, se volvió aún más errática. Las palabras de Jane fueron elegidas cuidadosamente. Apeló al sentido del deber de los agentes y a su formación para investigar a fondo. Parecía una ciudadana preocupada que solo intentaba proteger a su comunidad. Y lo más importante, seguía enfatizando que Betty no pertenecía, que era una outsider,
que era otra. Ella afirmó vivir en esta calle, pero cuando le pregunté su dirección, me dio el número de casa equivocado, continuó Jane. Fue entonces cuando supe que estaba mintiendo. Los niños no cometen errores como ese, a menos que sean entrenados o que no sean de donde dicen ser. El oficial Miller asintió y tomó notas. La historia de Jane le parecía lógica. Los niños que vivían en un barrio debían saber su propia dirección. Si Betty no podía dar su dirección correcta, tal vez había algo más en esta situación de lo que parecía. Niña, dijo el oficial Miller, acercándose a Betty con autoridad oficial. Necesitamos hacerte algunas preguntas. ¿Puedes decirnos tu nombre y dónde vives? Betty miró al oficial Miller entre lágrimas y todo lo que vio fue a un hombre grande y aterrador de uniforme que le hacía preguntas como si estuviera en problemas. Intentó responder, pero sus palabras salieron entre sollozos entrecortados. Mi nombre es Betty, logró decir. Vivo allí. Señaló vagamente hacia su casa, pero le temblaba tanto la mano que no estaba claro a qué casa se refería. ¿Puedes darnos tu dirección exacta? Presionó el oficial Miller, interpretando su vago señalamiento como evasión. Betty intentó recordar, pero su mente estaba nublada por el miedo. Los números se mezclaron en su cabeza. Son las 4:12. No, espera. 4:21. Creo. El oficial Miller intercambió una mirada con el oficial Jackson. Jane tenía razón. Este niño no pudo dar una dirección clara. Ese fue un comportamiento sospechoso que merecía una mayor investigación. Pero el oficial Thompson estaba observando el rostro de Betty, no solo escuchando sus palabras. Vio puro terror en los ojos de este niño. Ella vio una confusión genuina, no una intención criminal. Parecía una niña asustada que no podía pensar con claridad porque estaba abrumada por el miedo. Tal vez deberíamos intentar un enfoque diferente, sugirió la oficial Thompson en voz baja a sus compañeros. Parece muy asustada. Tal vez si necesitamos seguir el procedimiento, la interrumpió el oficial Miller. Si vive aquí, debería poder demostrarlo. Más vecinos comenzaron a reunirse cuando se corrió la voz de que había coches de policía en su calle. La señora Patterson salió de su casa para ver qué estaba pasando. La familia Johnson se acercó después de correr por la noche. El señor Williams, de 3 casas más abajo, dejó de cortar el césped para observar. La señora Chen, que había estado consolando a Betty, habló con un valor que no sabía que tenía. Oficiales, por favor. Esta niña solo estaba jugando. Ella encuentra una bonita roca. Ella mira con lupa. Ella no está haciendo nada malo. El señor Rodríguez dio un paso adelante para apoyar a la señora Chen. Vi todo. Este niño era solo un niño y miraba las rocas en el suelo. Ella no estaba manipulando nada. Ella solo estaba jugando. Pero Jane no iba a permitir que la verdad destruyera su mentira cuidadosamente construida. Estas personas no vieron lo que yo vi, dijo Jane con desdén. No comprenden el alcance total de lo que estaba sucediendo aquí. Este niño claramente tenía un comportamiento sospechoso. Y ahora estos vecinos están tratando de encubrirla porque sienten lástima por ella. Las palabras de Jane tenían una implicación clara. Cualquiera que defendiera a Betty era ingenuo o cómplice. Cualquiera que mostrara su compasión no veía la amenaza obvia que Jane había identificado. La multitud de vecinos se hizo más grande. Algunos apoyaron a Betty, diciendo que la habían visto jugar inocentemente. Otros no estaban seguros de qué creer. La presión sobre los oficiales aumentó para que resolvieran esta situación rápidamente. El oficial Jackson se encontró atrapado entre relatos contradictorios y una creciente multitud de testigos. Su entrenamiento le indicó que investigara a fondo, pero su experiencia le dijo que algo andaba fundamentalmente mal en toda esta situación. Fue entonces cuando el teléfono de la jefa Sarah Williams finalmente sonó con una notificación de emergencia. Su reunión estaba terminando y volvió a encender su teléfono y encontró 12 llamadas perdidas del despacho. Su corazón se detuvo cuando leyó la alerta.
Se solicitó respuesta policial en 421 Maple Street con respecto a actividad juvenil sospechosa. 421 calle Arce. Esa era su dirección. Esa era su casa. Allí fue donde había dejado a Betty esa mañana con la promesa de que la recogería después de la escuela. La mente de Sara corría con posibilidades. ¿Betty estaba herida? ¿Hubo un robo? ¿Le había pasado algo a su hija? Sara se excusó de la reunión y corrió hacia su auto conduciendo más rápido que nunca en su vida. Cuando Sara giró hacia Maple Street, vio 3 coches de policía con luces intermitentes y una multitud de vecinos. Pero lo que vio en el centro de todo hizo que su corazón se detuviera por completo. Su hija de 7 años estaba sentada en el suelo, rodeada de agentes de policía, sollozando histéricamente y agarrando una estrella como si su vida dependiera de ello. La cara de Betty estaba roja e hinchada de tanto llorar. Sus zapatillas de unicornio estaban sucias por esconderse detrás del árbol y parecía más aterrorizada de lo que Sara la había visto nunca. Esta fue la peor pesadilla de todo padre negro. Este era el escenario que mantenía a Sara despierta por las noches, preocupándose por la seguridad de Betty en un mundo que a menudo veía a los niños negros como amenazas en lugar de tesoros. Y ahora le estaba sucediendo a su propia hija en su propio vecindario mientras luchaba por una reforma policial que se suponía evitaría exactamente este tipo de injusticia. Sara aparcó su coche y corrió hacia el lugar vestida de civil. Los agentes no la reconocieron de inmediato porque no vestía uniforme. Para ellos, ella parecía otra vecina preocupada que abordaba la situación. «Betty», gritó Sara, su voz llena de desesperación y amor. «Betty, mamá está aquí». La cabeza de Betty se levantó bruscamente al oír la voz de su madre. A través de sus lágrimas, vio la vista más hermosa del mundo. Su mamá corriendo hacia ella con los brazos extendidos. «Mami», gritó Betty, saltando y corriendo hacia Sara tan rápido como sus pequeñas piernas podían llevarla. «Mami, no estuve mal. Prometo que no fui malo. Acabo de encontrar una bonita roca como me enseñó papá». Los 3 oficiales se congelaron mientras observaban esta reunión. El niño que habían estado investigando, la amenaza sospechosa que habían sido llamados a manejar, acababa de correr a los brazos de una mujer que claramente la amaba profundamente. Y la forma en que esta mujer sostuvo al niño, la forma en que besó su cabeza y le susurró consuelo en su oído, les dijo todo lo que necesitaban saber sobre quién era realmente este niño. «Está bien, bebé», le susurró Sara a Betty, sosteniendo a su hija con fuerza contra su pecho. «Mami ya está aquí. Estás a salvo. No hizo nada malo». El oficial Jackson se acercó a Sara con cautela. «Disculpe, señora. ¿Es usted la madre de este niño?» «Sí», dijo Sara, mirando a los oficiales con ojos llenos de furia protectora. «Soy la jefa Sara Williams, y esta es mi hija, Betty». Las palabras golpearon a los 3 oficiales como un golpe físico. La jefa Williams, su jefa, la jefa de su departamento, la mujer que firmaba sus cheques de pago y evaluaba su desempeño. Acababan de pasar los últimos 30 minutos investigando a su hija de 7 años basándose en la queja de un vecino. La oficial Thompson se sintió mal del estómago. Había visto esto una niña inocente fue aterrorizada por el mismo sistema que había jurado servir y proteger. Ella se había mantenido al margen mientras una niña asustada era tratada como una amenaza criminal. La mente del oficial Miller daba vueltas mientras intentaba procesar lo que acababa de suceder. Él había sido severo y autoritario con la hija de su jefe. Había aceptado la historia de Jane sin cuestionar si tenía sentido. Niño de 7 años con coches de policía. Y la trató como a una criminal porque un vecino la había llamado sospechosa. Jane Michey se quedó congelada en absoluto horror. La sonrisa de satisfacción que había aparecido en su rostro momentos antes fue reemplazada por puro terror. Había llamado a la policía por la hija del jefe de policía. Había mentido sobre el hijo del jefe de policía. Había convertido a la policía en un arma contra la misma persona cuya madre controlaba todo su departamento. Yo no lo sabía.
Jane tartamudeó. Su voz apenas era un susurro. Parecía sospechosa. Solo estaba tratando de proteger el vecindario. No sabía quién era ella. Pero sus palabras sonaron huecas y desesperadas. Todos podían ver la verdad ahora. Jane no había llamado a la policía porque Betty en realidad estuviera haciendo algo malo. Jane había llamado a la policía porque Betty era negra y Jane no creía que los niños negros pertenecieran a su vecindario. La multitud de vecinos que se habían reunido ahora miraban a Jane con disgusto y vergüenza. Habían visto traumatizar a un niño de 7 años y habían dejado que sucediera. Algunos habían intentado hablar, pero no lo suficiente. No lo suficientemente fuerte ni lo suficientemente pronto. Sarah miró a los oficiales, a Jane, a la multitud de vecinos, y su corazón se llenó de una mezcla de rabia y angustia que amenazaba con consumirla. Esta era su hija. Este era su bebé. Y estas personas habían convertido la tarde inocente de Betty en una pesadilla que la perseguiría durante años. Sarah abrazó a su hija y le hizo una promesa silenciosa de que esta injusticia no quedaría sin respuesta. El ajuste de cuentas que se avecinaba cambiaría todo para todos los involucrados. Porque cuando lastimas al hijo del jefe de policía basándose únicamente en prejuicios, no solo enfrentas las consecuencias de tus acciones. Te enfrentas a todo el peso de la furia de una madre y al poder de un líder para exigir justicia. La revelación fue completa. La verdad quedó expuesta. Y ahora todos tendrían que afrontar las consecuencias de lo que le habían hecho a una niña inocente de 7 años cuyo único delito era ser negra en un barrio al que alguien decidió que no pertenecía. La jefa Sarah Williams abrazó a su hija y sintió el pequeño cuerpo de Betty temblar contra su pecho mientras los sollozos comenzaban a calmarse lentamente. Pero incluso cuando Sarah susurró palabras de consuelo a su hijo, sus ojos examinaron la escena con el enfoque nítido de una líder policial que acababa de presenciar una falla catastrófica del sistema que ella dirigía. La voz de Sarah era tranquila cuando habló con los oficiales. Pero todos los presentes podían sentir la furia controlada que irradiaba cada palabra. Oficiales, quiero un informe completo sobre exactamente cómo mi hija de 7 años se convirtió en sospechosa en su propio vecindario. Ella dijo. Su tono era profesional, mesurado y absolutamente aterrador en su moderación. Quiero entender la cadena de decisiones que llevaron a que 3 coches de policía respondieran a una llamada sobre un niño con un unicornio de peluche. El oficial Jackson, el oficial Miller y el oficial Thompson se pusieron firmes, sabiendo que sus carreras estaban en juego. Acababan de participar en la traumatización del hijo de su jefe y habría consecuencias que irían mucho más allá de este único incidente. Señora, comenzó el oficial Jackson, respondimos a una llamada informando sobre un comportamiento sospechoso. Detente, interrumpió la jefa Williams, su voz cortando el aire como una espada. Antes de que me cuentes sobre la llamada que recibiste, quiero saber qué viste cuando llegaste. Cuando miró a mi hija, ¿qué vio? Los oficiales intercambiaron miradas incómodas. Habían visto a un pequeño niño llorando con un animal de peluche. Habían visto inocencia y terror. Pero habían permitido que la narrativa de Jane anulara sus propias observaciones. Señora Chen dio un paso adelante, sosteniendo los pedazos rotos de la lupa de Betty en sus manos desgastadas. Jefe Williams, dijo en su cuidadoso inglés. Su pequeña, ella solo estaba mirando rocas como un pequeño científico. Ella encuentra una bonita roca. Ella usó esto para mirar de cerca. Ella no hace nada malo. La señora Chen colocó los cristales rotos en la mano libre de Sarah. Y el simbolismo no pasó desapercibido para ninguno de los presentes. Esta sencilla herramienta educativa que su maestra le dio a Betty para explorar el mundo natural había sido destruida en el caos de las falsas acusaciones de Jane. El señor Rodríguez dio un paso adelante para apoyar el relato de la señora Chen. Jefe Williams, vi cómo se desarrolló toda esta situación desde mi jardín. Tu hija estaba jugando inocentemente. Encontró una piedra cerca de los buzones y la examinó con su lupa. Ella no estaba manipulando nada ni actuando de manera sospechosa.
La señorita Michei se acercó a ella agresivamente y comenzó a interrogarla como si fuera una criminal. La verdad ahora estaba muy clara. Betty no había estado inspeccionando casas ni destruyendo propiedades. Había estado haciendo exactamente lo que haría cualquier niño curioso de 7 años: explorar su mundo y encontrar maravillas en las cosas simples. La jefa Williams miró a sus oficiales con el peso del liderazgo y la decepción. «Este es un momento de enseñanza», dijo, con la voz que transmitía la autoridad de alguien que había pasado años luchando por una mejor vigilancia. Lo que pasó hoy aquí representa todo lo que está mal en la forma en que a veces nos acercamos a nuestras comunidades. Sara pasó a Betty a un brazo y se dirigió directamente a sus oficiales. Recibiste una llamada describiendo un comportamiento sospechoso, pero cuando llegaste, viste a un niño llorando con un juguete. Tu entrenamiento debería haberte dicho que redujeras la escalada inmediatamente. En cambio, permitiste que la narrativa de la persona que llamaba influyera en tu acercamiento a una niña de 7 años. El oficial Thompson, el novato, habló con visible emoción. Jefe, tiene toda la razón. Me sentí incómodo con nuestro enfoque desde el principio, pero no hablé. Lo siento mucho, oficial Thompson. Sara respondió, tus instintos eran correctos. En el futuro, confía en ellos. Parte de una buena actuación policial es reconocer cuando algo no va bien y tener el coraje de expresar esas preocupaciones. Luego, el jefe Williams hizo un anuncio que cambiaría la forma en que operaba su departamento. Con efecto inmediato, implementaremos reentrenamiento obligatorio para todos los oficiales sobre vigilancia comunitaria con especial énfasis en las interacciones que involucran a niños. También estableceremos nuevos protocolos para evaluar llamadas que puedan estar motivadas por prejuicios raciales. Betty había estado escuchando la conversación de los adultos y tiró de la manga de su madre. Mami, susurró, todavía tengo mi piedra del tesoro. Betty sacó la pequeña piedra brillante de su bolsillo, la misma piedra que Jane había arrebatado y luego descartado como evidencia de comportamiento sospechoso. En la pequeña mano de Betty, lucía exactamente como era. Una bonita roca que llamó la atención de un niño. «Oh, Betty», dijo Sara, su voz llena de amor y asombro mientras examinaba la roca. «Esto es hermoso. Mira cómo capta la luz. Papá estaría tan orgulloso de que recordaras lo que te enseñó sobre cómo encontrar tesoros». Los oficiales observaron este tierno momento y finalmente comprendieron el alcance completo de lo que realmente había sucedido. Habían aterrorizado a un niño por coleccionar piedras. Habían tratado la curiosidad natural como un comportamiento criminal. Habían permitido que los prejuicios los cegaran ante la inocencia. El oficial Miller, que había sido el más severo con Betty, dio un paso adelante con visible emoción. Jefe Williams, Betty, les debo a ambos una disculpa. No pude ver lo que realmente estaba sucediendo aquí, y lamento profundamente mi papel en causar miedo y trauma. La noticia de lo sucedido se extendió por el vecindario más rápido que la pólvora. Los padres se horrorizaron al saber que un niño de 7 años había sido tratado como una amenaza criminal en su comunidad. El incidente obligó a todos a examinar sus propios prejuicios y su papel en la perpetuación o prevención de tales injusticias. La señora Chen, decidida a restaurar algo de la alegría de Betty por el descubrimiento, fue a la tienda esa misma noche. Lupa a la mañana siguiente, llamó a la puerta de la familia Williams con una bolsa de regalo que contenía la lupa y una nota que decía, para el pequeño científico, sigue explorando. El señor Rodríguez quedó tan perturbado por lo que presenció que organizó una reunión vecinal para ese fin de semana. Necesitamos hablar sobre lo que pasó y asegurarnos de que nunca vuelva a suceder, les dijo a todos los que conoció. Le fallamos a esa niña y tenemos que hacerlo mejor. Jane Michei enfrentó consecuencias inmediatas por sus acciones. El jefe Williams presentó cargos por presentar un informe policial falso, un delito que conllevaba sanciones legales y vergüenza pública.
La Asociación de Propietarios del Vecindario celebró una reunión de emergencia y votó unánimemente para destituir a Jane de cualquier puesto de liderazgo. Pero el verdadero castigo de Jane vino de sus vecinos. Las personas que alguna vez habían confiado en su criterio ahora la veían como lo que realmente era: una mujer cuyos prejuicios habían puesto en peligro a un niño. Jane se encontró completamente condenada al ostracismo, evitada por la misma comunidad que decía proteger. La ironía no pasó desapercibida para nadie. Los propios prejuicios de Jane habían destruido su posición en el vecindario que creía estar salvaguardando. Su odio había vuelto a sus vecinos contra ella más eficazmente que cualquier otra cosa. Una amenaza externa jamás podría hacerlo. El jefe Williams utilizó este incidente como catalizador para una reforma más amplia en todo el departamento de policía. Implementó nuevos programas de capacitación centrados en reconocer llamadas por motivos raciales y proteger a los niños de la intervención policial innecesaria. Estableció foros comunitarios donde los residentes podían aprender sobre el uso apropiado de los servicios de emergencia. Ningún niño debería experimentar jamás lo que experimentó mi hija, dijo Sara al ayuntamiento en su siguiente reunión. Debemos mejorar en reconocer los prejuicios, reducir las situaciones que involucran a niños y generar confianza entre la policía y las comunidades a las que servimos. Lo más notable de Betty fue su resiliencia. A pesar del trauma que experimentó, su espíritu no quedó quebrantado. Con el amor de su madre y el apoyo de la comunidad que la rodeaba, Betty continuó recolectando piedras y explorando el mundo con asombro. La colección de piedras de Betty se convirtió en algo especial en el vecindario. Otros niños comenzaron a llevarle rocas interesantes que encontraban, y Betty examinaba cada una con su nueva lupa, compartiendo las historias que imaginaba que cada roca podría contar. Su colección se convirtió en un símbolo de la inocencia infantil que la comunidad había aprendido a valorar y proteger. El incidente se convirtió en un punto de inflexión para Maple Grove. Las familias que antes se habían mantenido reservadas comenzaron a organizarse citas para jugar y eventos comunitarios. Los padres se aseguraban de que sus hijos entendieran que todos los niños pertenecían a su vecindario, independientemente de su apariencia. Betty, que había sido tímida a la hora de hacer amigos, de repente se encontró rodeada de niños que querían jugar con ella. Su afición por coleccionar piedras atrajo a otros jóvenes exploradores y pronto Betty tuvo el círculo de amigos que su madre esperaba encontrar. El vecindario se transformó en la comunidad inclusiva con la que la jefa Williams había soñado cuando se mudó allí. Las familias cuidaban mutuamente de los hijos. Los vecinos intervinieron cuando vieron un trato injusto y todos entendieron que proteger la inocencia y la seguridad de todos los niños era responsabilidad de todos. Si esta historia lo ha conmovido y le ha hecho pensar en cómo tratamos a los niños en nuestras comunidades, suscríbase para asegurarse de ver más historias sobre justicia, crecimiento y cambio positivo. Necesitamos seguir compartiendo estas experiencias para poder aprender de ellas y hacerlo mejor. 3 meses después, una soleada tarde de sábado, Betty estaba sentada en su jardín delantero con su colección de piedras extendida sobre una manta. Estaba usando su lupa para mostrarles a sus nuevos amigos, Emma, Marcus y Sofía, las diferentes cristales y patrones que había descubierto en cada roca. La jefa Williams observaba desde el porche, con una taza de café en las manos y el orgullo llenando su corazón. Su hija no solo había sobrevivido al trauma de ese horrible día, sino que había prosperado. La alegría de Betty por el descubrimiento había sido restaurada. Su sentido de asombro había sido protegido y su creencia en la bondad de las personas había sido renovada por la comunidad que la rodeaba. Sara pensó en cómo este incidente lo había cambiado todo. La capacitación de su departamento, la conciencia de su vecindario y su propia determinación de crear un mundo donde ningún niño experimentaría lo que Betty experimentó. Mientras Sara observaba a su hija enseñar a otros niños sobre los tesoros que se podían encontrar en las rocas comunes, hizo una promesa silenciosa a su difunto esposo y a todos los niños que merecen algo mejor. Continuaría luchando por la justicia,
construyendo puentes entre comunidades y garantizando que cada niño pudiera explorar su mundo con el mismo asombro y seguridad que ahora disfrutaba Betty. La historia que comenzó con sirenas y lágrimas se había transformado en algo hermoso. Una comunidad unida para proteger a sus niños. Un departamento de policía comprometido con una mejor formación y sensibilización. Y una niña cuya resiliencia había inspirado un cambio positivo en todos los que la rodeaban. Betty levantó la vista de su colección de piedras y le sonrió a su madre, con los ojos brillantes de felicidad y curiosidad. En esa sonrisa, Sara vio esperanza para el futuro y prueba de que el amor, la justicia y la comunidad podían superar incluso los prejuicios más oscuros. El tesoro que Betty encontró ese día no era solo una piedra brillante. Fue el descubrimiento de que cuando las personas buenas se unen, pueden proteger la inocencia, exigir justicia y crear un mundo donde cada niño sea valorado, respetado y libre de explorar su universo con asombro y alegría. Si te gustó esta historia, dale me gusta, suscríbete y compártela con otros para que ellos también puedan aprender. Nos vemos en nuestro próximo.